Inicio la plática poniendo a esta pintura que es Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, que a mí en lo personal me gusta mucho y lo trato de explicar en muchas situaciones. Es de Víctor Vaznev, en donde hemos tenido varias en cuanto a salud, como obesidad, hipertensión, diabetes, y la última, en cuanto al Caballero Negro, antes de la peste, nos ha venido enfermedades infecciosas que en teoría las teníamos controladas, algunas, y es lo que más ha habido avance en cuanto al avance médico, el tratamiento de enfermedades infecciosas, sobre todo bacterianas y muchas ya virales, que es el COVID-19. Y la enfermedad renal crónica, como les había comentado, que en la situación hospitalaria de hospitales de concentración representa un problema a la alza. Y vamos a ver cuál es esta situación global inicial. Por causa de mortalidad, vemos que a través del tiempo ha incrementado desde 1990 a 2010 la causa de mortalidad en cuanto a enfermedad renal crónica se ha visto, ha incrementado. La prevalencia, viéndolo en números o en una situación así muy a grosso modo, 1 de cada 10 pudieran tener algún tipo de lesión renal crónica, desde muy mínima, ¿sí? Y hasta muy grave. ¿Qué pasa con el problema que tenemos con la enfermedad renal crónica? Es que no da síntomas. Inicialmente son enfermedades que pasan totalmente desapercibidas hasta que ya empiezan con descontrol hipertensivo, con edema de extremidades inferiores. Y cuando ya da síntomas, ya la situación se encuentra muy avanzada. Entre el 80 al 90% no sabemos lo que está pasando con los pacientes que ya tienen enfermedad renal crónica. Las principales dos causas es diabetes e hipertensión. En el mundo, nosotros ya vamos a tener una plática en cuanto a epidemiología de esto, es extremadamente elevada. En cuanto a, en forma global, esta lo que es, se llama Dialing, es un marcador de gastos en cuanto representa cuándo empieza la enfermedad, cuánto empieza la discapacidad y la mortalidad temprana. Son años perdidos por la enfermedad, sumando todos estos en cuanto a años, ¿cómo se llama? A ingresos, porque vamos a ver que este tipo de enfermedades se están presentando en población mucho más joven, que es económicamente activa. Vean, nuestro país se encuentra mientras el color se vuelve más rojito, es mucho mayor. Nuestro país se encuentra entre 1000 a 1400. En 1500, ¿cómo se llama? Días perdidos por enfermedad, y se mide por 100,000 habitantes. Entonces, ¿qué representa esto? Fíjense que de todos los lugares del mundo, nuestra población se encuentra con mucho más días perdidos en cuanto a la enfermedad renal crónica. ¿Sí? Estamos repuntando, representa pérdidas, ¿cómo se llama? En cuanto pues para el paciente de días vividos, de días de estar bien,
y también representa pues un problema económico tanto para el mantenimiento de las familias como para que es calidad de vida, y otro es en cuanto al gasto público en salud. Entonces vean cómo esto es una situación muy importante. Esto representa, esta gráfica se las voy a platicar, ¿no? Es a través del tiempo. Los días perdidos por enfermedad son mayores en los países de bajo recurso. Entonces, aquí les voy a mencionar un estudio, no se los pongo, pero hay un estudio que si ustedes pueden buscar, que es realizado por el Instituto de Salud Pública de Cuernavaca. Aquí este estudio evalúa el grado ¿cómo se llama?, de ingresos y la letalidad de la enfermedad. En este estudio se muestra que los estados que tienen menos ingresos, que tienen gente, mucho más población con ingresos bajos, la mortalidad es mayor, o sea, en cuanto a personas, y también la letalidad es mayor. ¿Qué quiere decir? Que se presenta la mortalidad mucho más en pacientes mucho más jóvenes, y el grueso de la población pues, tiene mayor mortalidad. Entonces, Veracruz está en uno de esos estados. Busquen ese documento, está muy interesante. Ya tiene varios años de realizado. Y en forma global, en esta publicación del Lancet se muestra nuestro país en general como un comportamiento de esta situación, ¿no? En cuanto a grupo de mortalidad. Esto es igual en días perdidos en cuanto por diagnóstico, y lo que resalta esta gráfica, vean cómo abajo se encuentra el grupo etario, ¿sí? Y nos vamos sobre todo al cambio de gráficas se interpretaría entre una y otra de 1990 a 2017, que es este corte que hicieron, cómo ha incrementado la enfermedad renal crónica, y representa cómo ha incrementado el impacto en pérdida de días de estar bien, ¿sí? Entre 1990 y 2017. Pero también observen que abajo se encuentra el grupo etario. Vean cómo el grupo etario que más ha sido afectado es entre los 40 años, ¿sí?, a los 69 años. Este grupo representa pues población económicamente activa. Ahorita esto es en cómo se comporta en todo el mundo. Ahorita vamos a ver qué es lo que pasa en nuestra población, el comportamiento que ha tenido. Las edades en que se presentaba anteriormente la enfermedad renal crónica era mayor de 60 años. Ahorita vemos que se ha ido reduciendo la edad entre los 18 y los 59 años. Esto ha habido un cambio en cuanto al diagnóstico de diabetes e hipertensión, que se presenta entre los 18 y los 59 años. Esto podría explicar esta parte. Y sobre los 60 años ya se presenta enfermedad renal crónica. Pero ¿qué está pasando? Que las enfermedades crónico-degenerativas ya se están presentando en gente mucho más joven, y la enfermedad renal crónica está habiendo un cambio epidemiológico, pasando sobre los 60 años a los 18, a los 59 años, que es lo que estamos viendo en nuestro país.
Este análisis es realizado en estudiantes. Fíjense cómo las alteraciones cardiometabólicas en 1.500 estudiantes, gente muy joven, vean cómo todas las alteraciones que representan un impacto sobre la función renal se encuentran muy, muy, muy elevadas. Está con obesidad central, principalmente resistencia a la insulina, lipidemia, síndrome metabólico. Esta es una publicación importante, es gente sobre los 20 años de edad, más o menos en promedio. ¿Qué ha pasado a través del tiempo en cuanto a la mortalidad en nuestro país? También ha ido en incremento. Esta es una gráfica que muestra la mortalidad meramente de pura enfermedad renal crónica, mostrando una diferencia entre el género masculino y femenino, mostrando que la mortalidad es un poco más elevada en el género masculino. Pero lo interesante de esta gráfica es cómo los últimos 10, 20 años, después de 1990, donde las enfermedades infecciosas eran preponderantes, cómo ha incrementado la mortalidad asociada a enfermedad renal crónica. Vean, pues es un crecimiento prácticamente a la alza, con una tendencia, si ustedes ven la tendencia de la gráfica, esta no se ha detenido y sigue incrementando, ¿no? Entonces ustedes hacen un cálculo de lo que va a pasar en los siguientes 30 años, con esta misma tendencia, pues va a estar muy, muy complejo. Este es una evaluación en cuanto a Latinoamérica, en cuanto a mortalidad. En México se pone la mortalidad en diálisis, ¿sí? Perdón, la prevalencia de diálisis es alrededor de 1.332 por pacientes. Esto fue sacado de un estudio michoacano realizado por el Seguro Social y principalmente asociado a diabetes, hipertensión y obesidad. Pero ¿qué pasa en nuestro país en cuanto al incremento de las enfermedades crónicas como hipertensión? Que ha habido, se espera un incremento al 60% para 2025, como parte, además comparten diabetes e hipertensión, ¿no? Si nada más la pura diabetes, el incremento en los países de Norteamérica, aquí, vean cómo el incremento es alrededor del 42 al 65%. En cuanto a diabetes, vamos a ver esto un poquito en otra plática de nefropatía diabética, voy a hablar de esto, pero esta es una imagen global de lo que está pasando en todo el mundo. En nuestro país, por alguna razón genética, esta prevalencia pues es mucho mayor. Me voy a saltar esto. La definición de enfermedad renal crónica ha cambiado durante como todas las enfermedades, a veces ponerse de acuerdo en una situación es compleja. Han pasado varias clasificaciones, ustedes han escuchado CADOC y CADIGO, que es algo que afortunadamente ya está muy generalizado. La podemos, ¿cómo se llama?, definir. ¿Qué es la función renal normal? Es la función renal que permite regular la homeostasis de acuerdo a la edad, género y estilo de vida, tomando un promedio de tasa de filtrado glomerular alrededor de 90 mililitros por minuto. Tienen abierto su audio Lidia Cruz. ¿Me hacen favor? Porque los estoy escuchando aquí. Si cierran su
su audio, por favor. Muchas gracias. Alrededor de 90 minutos por minuto. O sea, hay una plática diseñada para esto. Yo lo que les puedo decir es que si ustedes utilizan Cockcroft Gaul, que es la que nos enseñan desde hace más de 20 años, 30, 40 años, en la universidad, de cómo calcular la función renal, sí, puede ser adecuada, si ustedes la llevan. La mejor ecuación hoy en día es la ecuación de CKD-EPI. Si ustedes ven la diferencia en cuanto a cómo se calcula, pues Cockcroft-Gaul se calcula, tiene la ventaja de ser, que lo puede hacer uno a mano o con una calculadora muy discreta. Y la ecuación de CKD-EPI es una ecuación que se sacó, es una ecuación lineal que se sacó de un estudio. Pero la ventaja es que si ustedes en la red ponen ecuación de CKD-EPI, les vienen varias páginas. Yo les recomendaría, hay una de CENEFRO que viene en español y ahí les viene el cálculo de la tasa de filtrado glomerular, tomando en cuenta la creatinina sérica y la edad, dos cosas que tenemos muy a la mano, y teniendo en cuenta que la función renal pues es alrededor del 90 mililitros por minuto. Ya hablaremos más adelante de otros marcadores de daño renal. Esta voy a incluir aquí ya la otra plática, que es la de estadificación de la falla renal. Doctor, buenos días. Disculpe que lo interrumpa. ¿Nos podría repetir la página que comentó para checarlo en español? Es de CENEFRO. ¿Sí? ¿Ven mi pantalla? Sí. O sea, entonces miren, les voy a enseñar. Ustedes entran a la red. Sí. Están viendo el Google, ¿verdad? Sí. Ok. Le ponen CKD-EPI calculadora. Aprovechamos y hacemos un ejemplo. Y viene la calculadora de la función renal de la Sociedad Española de Nefrología. Le ponen ahí. Ya viene. Sale la parte europea, ¿sí? Vamos a ponerle, no me acuerdo muy bien. Eso, talla, a ver si el sistema convencional. Viene Cockcroft-Gaul, viene MDRD y viene CKD. Vamos a hacer un ejemplo en miligramos, ya viene en miligramos por decilitro. Luego en Europa utilizan el equivalente milimoles por litro, que cambia, nada más. Por ejemplo, alguien que tiene 2.3 de creatinina, tiene una edad de 57 años, es una mujer. Aquí podemos utilizar CKD-EPI o MDRD. Entonces le ponemos CKD-EPI y le ponemos cálculo. Entonces aquí raza blanca, raza negra, que hay que estimar. Yo generalmente me voy con raza blanca, aunque en nuestra población hay mucha gente que tiene antecedentes, ¿cómo se llama? De raza negra, entonces se pudiera tomar esta situación. Tomen en cuenta que esto es una estimación, ¿sí? Es bastante, estos estudios se hacen en cuanto al gol estándar. ¿Cuál es el gol estándar para medir la función renal? Es la depuración de inulina, que no se hace porque tiene que ser no se hace por lo complejo, que es una infusión continua de inulina, medirlo en sangre y en orina para ver la tasa de la depuración de creatinina. La siguiente es la depuración de yodo talamato.
que son estudios con radionúclidos, y se hacen las pruebas de creatinina, y de esta prueba en específico, en una población grande, y de ahí sacan una ecuación lineal de dónde viene este fórmula. Entonces, aquí esta es la manera de calcularla. ¿Les quedó claro? No los escucho. Miren. La verdad, doctor, como se fue la luz en mi casa, estoy viendo el tema en el celular y sí me cuesta un poquito trabajo porque las imágenes son muy pequeñas, pero pero yo me imagino que ya bajando o ya verificando lo que comentaba del CKD-EPI, ya viéndolo, pues sobre la marcha vamos a ir viendo la forma en que se usa y seguramente, pues ir aprendiendo, ¿no? Muchísimas gracias. Cuando usted Ujú. lo vea, va a ver que es extremadamente, es una herramienta con que solo se metan 3, 4 datos, te da la estimación de la tasa de filtrado glomerular. Entonces, Doctor Harold, estamos poniendo ahí el link de la página en la pantalla, en el chat, para los que quieran bajar. Es muy sencillo bajar la calculadora. Qué bueno que se interesó el doctor que habló, porque esa es una de las herramientas más elementales para este proyecto. Muchas gracias, doctor. sí, hay varias, ¿eh? Yo los traigo en el celular, hay una de Medscape, o sea, hay varias herramientas donde viene. Esta es muy fácil si ustedes tienen acceso a internet desde su teléfono o desde, ¿cómo se llama? O desde alguna máquina que tengan en su consultorio, ¿sí? Para poder esto. En caso de que no la tengan, Cockroach Gaul puede ser una buena opción. Sobre todo es llevar un seguimiento a su paciente, ¿no? La que es más admitida, la fórmula en forma internacional, y pues nosotros debemos de adecuarnos todos a un mismo lineamiento, pues sería esta, ¿no? Entonces esta es la que les recomiendo. Entonces continuamos con la plática. Ya aquí abarcamos otra situación que se mencionaba en los objetivos que me mandaron de las pláticas. Y volvemos, también la pueden encontrar. Esta es cómo se divide y la estratificación de la enfermedad renal crónica. En cuanto a definición, creo que aquí no la pongo. Se las voy a mencionar después, pero ¿cómo se define insuficiencia renal crónica? Insuficiencia renal crónica se define cuando la tasa de filtrado glomerular es menos de 60 mililitros por minuto en 2 determinaciones por más de 3 meses. Ahí establece una cronicidad. Tiene que ir aunado a un marcador bioquímico, que puede ser la creatinina en conjunto con la tasa de filtrado glomerular, y el otro marcador muy importante es la microalbuminuria. ¿Sí? La microalbuminuria es un marcador temprano y pronóstico. Temprano porque cuando aparece en forma incipiente antes de elevar la creatinina, y de pronóstico, mientras más elevada sea la microalbuminuria, es un marcador de daño endotelial y de daño renal. Entonces, y habla que mientras más proteinuria tenga un paciente, la declinación de la función renal va a ser mucho más rápida. Tienen que ser marcadores bioquímicos y de imagen, principalmente un ultrasonido renal, donde si hay presencia de quistes, por ejemplo, lo pone en riesgo de falla renal, o si hay alteraciones estructurales o alteraciones reversibles, es importante hacer los estudios de imagen para ver esas tres partes.
Se los voy a comentar porque no lo pongo en otra presentación. Es importante la imagen, ya que hay situaciones potencialmente reversibles, como obstrucción de la vía urinaria desde la próstata a través de todo el flujo urinario, y si ven hidronefrosis, pues van a ver deterioro de la función renal que puede ser reversible. Entonces, siempre hay que investigar como médicos esa posibilidad. La otra es establecer cronicidad. Establecer cronicidad en cuanto a la relación córtico-medular, si hay datos en cuanto a cambios en la ecogenicidad del riñón, mientras el riñón tiene que ser de color más oscuro que el hígado, más oscuro que las vísceras. Cuando ya está de igual ecogenicidad que la víscera en comparación, que es con el hígado, ya presenta datos de daño renal incipiente, y empieza con cicatrices. Hay que ver los lóbulos, si está el lobulado, si el riñón generalmente es como un frijolito que está muy liso, y si ya empieza a tener lobulaciones o la corteza se empieza a hacer más delgada, ya hay datos de condición. Volviendo a esta, ¿cómo se llama? Lámina, nosotros podemos ver que se divide una vez que estableciendo el diagnóstico, hay que estratificar a la insuficiencia renal, que para eso es esta gráfica. Vean cómo son 5 estadios que los divide en los números que ustedes pueden ver aquí, de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular. ¿Qué hacen ustedes primero? Se meten al CKD-EPI, establecen cuál es la tasa de filtrado glomerular. Por ejemplo, en el caso que vimos, que salió en 26 mililitros por minuto, entonces el paciente se encuentra en un estadio G4. ¿Sí? Mientras, aquí lo divide en colores, mientras más, ¿cómo se llama? El color sea más rojo o pase de esta semaforización que están muy de moda, las complicaciones cardiopulmonares y relacionadas a la enfermedad renal crónica van incrementando. Entonces, esa es la semaforización. Y otra es la medición de la microalbuminuria, que la separa en estos tres. ¿Sí? Mientras más microalbuminuria tenga, va a haber mucho más, ¿cómo se llama? Progresión y mayor daño y mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares. Hay un marcador urinario que está ya desde hace algunos años, por la facilidad de la toma, está siendo más distribuida, y que sirve, aquí también me sirve para hacer un llamado a los laboratorios o a las autoridades, no sé, para instituir que algunos laboratorios ya lo llevan, que es el índice albuminuria-creatinuria en orina a la sangre. Esto que representa habitualmente o normalmente o anteriormente, nosotros llevábamos, hacíamos la microalbuminuria juntando la orina de 24 horas. Entonces, ahora resulta que se hicieron muchos estudios previos, que el índice albuminuria, creatinuria, ¿cómo se hace? El paciente da un examen general de orina, y ahí se mide albúmina y creatinina, y el laboratorio reporta este índice. Sería importante que en nuestros laboratorios ya se reportara como tal, para que facilitara esta situación a los clínicos,
o hacerlo en forma manual. Una vez teniendo el índice albuminuria-creatinuria, ya nosotros podemos estadificar a los pacientes en A1, A2 o A3. Entonces, aquí no tenemos la microalbuminuria del paciente, pero tomando en cuenta que si tuviera 100 miligramos de microalbuminuria, el paciente se encontrará en G4 y A2. ¿Sí? Y esa es la manera en cómo se estratifica la función renal. La más importante para todos, pues es la que está del lado izquierdo, que esto va hablando de la función renal y de la evolución que va teniendo el paciente y de la tasa de progresión. ¿Sí? Aquí representa la parte que no vemos, ¿no? La parte que les comento, vemos a los pacientes que están prácticamente en diálisis y los estadios tempranos, pues no los observamos. Doctor, disculpe que lo interrumpa nuevamente. Entonces, por la gráfica que nos está mostrando, podría decirse que son equivalentes. El estadio del filtrado glomerular con la determinación de microalbuminuria. No. ¿O son independientes uno de otro? No, Por ejemplo, son, puedo tener... Ajá. son complementarios. Ah, ok. Entonces Sí. no significa que necesariamente si tiene un filtrado glomerular donde ya está, por ejemplo, un G4 en un daño severo, no necesariamente tiene que estar microalbuminuria entre 300 y 1999, sino puede ser menos o incluso puede ser más. Sí, así es, así es. Sí, es variable, Ok. porque con eso a ti te da, puedes tener un paciente, por ejemplo, con 30 y con microalbuminuria de 30, que si los llegas a ver. Estos pacientes asumes que la progresión va a ser lenta. Pero si ves un paciente con 30 mililitros por minuto de tasa y tiene 3 gramos de proteínas, ese paciente va a progresar rápido. Ese es el pronóstico. Y hay que decírselo al paciente. Usted tiene un marcador de un pronóstico. Bueno, yo nunca le digo de mal pronóstico a los pacientes, sino que un marcador que nos indica que la disminución de la función renal va a ser mayor. Por lo que hay que intensificar el tratamiento, sobre todo las medidas higiénico-dietéticas. El tratamiento aquí, como en todas las enfermedades, es el control del peso, el control de la dieta, de la diabetes y de la hipertensión, y algunos fármacos que nos pudieran ayudar a disminuir la progresión del daño. Pero hasta hoy en día, la mayoría de las situaciones son medidas higiénico-dietéticas. Ok. Entonces, básicamente es lo que nos decía al principio, que la microalbuminuria es un marcador temprano y pronóstico. Aquí lo tomaríamos como pronóstico, no como temprano. Ajá, aquí como pronóstico, si usted ve a un paciente que tiene, lo ve de primera vez y ve que tiene 90%, pero ya empieza a tener microalbuminuria, es un marcador inicial, incipiente. Ujú. Ya cuando la tasa de filtrado glomerular empieza a reducir, pues ya empieza a ser más pronóstico. Ok. También mencionó hace un momento, bueno, ya hace un buen rato, que nuestro gol estándar para ver este problema sería la depuración de inulina. Pero pues realmente yo vivo en una ciudad pequeña y básicamente lo único que tenemos acceso es esto, ¿no? Depuración de creatinina y de repente microalbuminuria. Entonces, no hay ningún problema con eso, ¿verdad? Podemos seguir Sí, sí. utilizando así como Doc tiene todas las herramientas. perfecto, O con lo sea, que mencionaba, ¿no? lo que les estoy diciendo se hace en todo el mundo. Ok, Y ustedes tienen lo hacen prácticamente. gracias, Doc. Entonces se está haciendo todo lo que se tiene que hacer. Y
En cuanto a las complicaciones, conforme incrementa el riesgo, cuando hay daño, cuando ya empieza a disminuir la tasa de filtrado glomerular. Créanme que el tener insuficiencia renal, incluso con tasas de filtrado glomerular de 60 mililitros por minuto o 55, por ejemplo, que está discretamente bajo, el paciente asintomático, la mortalidad cardiovascular incrementa muchísimo. Se estima que si alguien tiene diálisis, por ejemplo, de 30 años, tiene la misma mortalidad cardiovascular que alguien que tiene 80. Entonces, se incrementa logarítmicamente la probabilidad de complicaciones cardiovasculares. Por eso, mucha gente se queda en el camino en cuanto, o sea, no todos llegan a diálisis, es una población mínima. De hecho, los pacientes que llegan a diálisis, la comunidad de nefrólogos les llama supervivientes, porque ya sobrevivieron a las complicaciones cardiopulmonares o cardiovasculares, que es enfermedad vascular cerebral, todo lo que es cardiopatía isquémica y enfermedad de las arterias periféricas. Entonces, lo que hay que ver antes de que el paciente llegue a diálisis no solo es reducir la tasa de progresión del daño renal, sino reducir la mortalidad cardiovascular. Si yo le muestro, o sea, la causa de las enfermedades de las gráficas anteriores, de la mortalidad, la mayoría por la enfermedad renal crónica es por complicaciones cardiovasculares. Incluso los pacientes que ya están en diálisis, en nuestro país la principal causa de mortalidad son infecciones. La siguiente es enfermedad cardiovascular. Entonces, de esa nunca nos separamos. ¿Sí? Aquí es una línea del tiempo en cuanto nos habla de la progresión, de reducción de riesgos, de preparar al paciente cuando empieza el diálisis y cuándo preparar a los pacientes, cuando se acercan por debajo de 15 mililitros por minuto, esos pacientes, no todos, requieren diálisis. Ya cuando los pacientes no pueden manejar los líquidos, los electrolitos, o hay síntomas de uremia, como es la alteraciones neurológicas, disminución del apetito, en forma muy incipiente, o empiezan a bajar de peso, o la albúmina comienza a bajar, ya es indicativo de diálisis. Obviamente, los pacientes que nos llegan, ya a veces no hay duda de meterlos a diálisis, porque ya llegan en franco síndrome urémico. En cuanto a un punto aquí que quiero hablar de referencia al nefrólogo, ustedes van a encontrar las referencias por debajo de 30 mililitros por dedo. Van a encontrar muchos pacientes así, pero probablemente estén estables y no tengan ninguna complicación. Ahorita, en los siguientes momentos, vamos a hablar de cuáles son las complicaciones que pueden presentar los pacientes para que ustedes puedan hacer una referencia dirigida, ¿no? No nada más porque tiene menos de 30, no, que lo vea el internista, yo el nefrólogo. Más dirigida hacia las complicaciones y que ustedes sepan cómo se llama tratarlas. De hecho, ustedes tratan mucho, ¿no? Sobre todo la retención hídrica, las tratan bastante bien, y ya cuando ya se sale de esta situación del control de una retención hídrica, pues ya es necesario una evaluación ulterior o definición para un inicio de diálisis. Las funciones, aquí ya hablamos, vamos a entrar en un poco de fisiología muy básica, de recordatorio, en donde repasamos qué hace el riñón. Recuerden que el riñón hace una hormona que se llama eritropoyetina y en forma natural regula las concentraciones de
hemoglobina de acuerdo a la oxigenación que hay en lo externo. Y esta oxigenación va cambiando de acuerdo a la altura de las ciudades. Hay los indios Sherpas que viven a grandes alturas y que tienen poco oxígeno. La cantidad de hemoglobina que ellos tienen es mucho superior, mucho más alta que los que vivimos a nivel del mar. Esto es fisiología de la adecuación a la altitud. También regula los líquidos, una manifestación muy frecuente en cuanto a ¿cómo se llama?, a la retención hídrica que representan estos pacientes. Y esta sobrecarga, aunque sea mínima, sí tiene repercusión cardíaca. Regula la presión arterial, ¿sí? Hace el aclaramiento de las toxinas. Nosotros medimos el BUN y la creatinina de acuerdo al peso molecular. El BUN es una molécula muy pequeña, la creatinina es una molécula que se considera mediana y representa a todas las moléculas, ¿sí? O sea, la uremia, el tener el BUN elevado, pues digamos que no es malo, sino es que lo que representa que toda ese tamaño molecular de muchas moléculas inmedibles en el ser humano se están reteniendo. El balance de electrolitos, de todos los electrolitos monovalentes y bivalentes, y el metabolismo mineral. Hay el metabolismo que es el de la vitamina D, está finamente regulado por el riñón y tiene efectos óseos en el riñón y en el tracto gastrointestinal para regular esta situación. Esto es algo que hay que atenderlo en forma, cuando la tasa de filtrado glomerular cae por debajo de 30 mililitros por minuto, la suplementación de calcitriol no, en forma intermitente, hay que hacer la exposición a la luz solar durante 30 minutos a las 11 del día, pudiera ayudar bastante a la gente mayor para disminuir las complicaciones de la salud ósea que presentan estos pacientes. A veces ustedes no lo ven, pero ya en hemodiálisis crónica hay pacientes que se fracturan ambas caderas solo por sentarse en la taza del baño. Y eso, pues la calidad de vida y todo eso es muy, muy triste. Y eso hay que atenderlo en forma temprana. Esas son las principales funciones, pero obviamente cualquier órgano tiene repercusión en toda la economía. Les voy a recalcar la anemia, en cuanto a sintomatología, pues da alteraciones neuroconductuales, alteraciones sobre todo cuál es la resistencia al ejercicio. Ya en forma más tardía hay alteraciones hematológicas como sangrados a cualquier nivel, alteraciones en la coloración de la piel, prurito, hay anorexia, náusea, diarrea, vómito, alteraciones neuroendocrinas múltiples, neuropatía urémica, alteraciones de la función cerebral que van desde muy leves, alteraciones conductuales muy discretas, hasta complicaciones que van a la confusión y coma en cuestiones ya muy severas de falla renal. El cardiopulmonar es un target, un objetivo de la uremia, hace pericarditis urémica. Me voy a detener un poquito, la pericarditis urémica, ¿sí? Cuando hay derrame pericárdico, esta es una indicación de diálisis urgente, porque esta puede evolucionar a taponamiento cardíaco, ¿sí? Hay que bajar la inflamación, bajando las toxinas. Enfermedad vascular periférica, falla cardíaca, casi todos los pacientes tienen enfermedad cardiovascular progresiva, desde que presentan hipertensión, engrosamiento
las cavidades, etc. Retención de sal y agua, en el osteodistrofia renal va desde osteomalacia, debilidad muscular, dolor óseo, hiperparatiroidismo secundario, esclerosis, enfermedad ósea-dinámica, como diferentes enfermedades secundarias de la enfermedad renal. Estas son las sintomatologías que ya vemos en situación avanzada, que es hipertensión, anemia, sobrecarga de volumen, acidosis metabólica, alteraciones de los electrolitos, que principalmente es de los electrolitos normales, digamos, es hipercalemia, en primer lugar, hiponatremia, y de los divalentes es hipocalcemia e hiperfosfatemia. Son las principales alteraciones. Y síndrome urémico, que las menciono en esta gráfica. Vamos a hablar de algo de tratamiento que se menciona en cuanto a ¿cómo se llama? A esto, ¿sí? En general, esto es un balance, así como que es una situación global, porque, digo, a profundidad, cada complicación, anemia es un apartado completo de nefrología. Y yo les voy a ir mencionando, ¿cómo se llama? De lo más importante. Cuando los pacientes están con insuficiencias renales leves, incluso moderadas, hay que evaluar que los pacientes hagan ejercicio en forma regular en cuanto a los lineamientos normales, igual como la diabetes, es ir incrementando la capacidad y tomándose la frecuencia cardíaca, calculando la frecuencia cardíaca máxima para la edad y llevando al paciente al 80% de la frecuencia cardíaca máxima. Con esto es un buen ejercicio cardiovascular. ¿Cuánto representa en forma global? Hacer al menos 30 minutos de ejercicio de 6 a 7 días a la semana. Control del peso. Antes teníamos la idea de recibir al paciente gordito, bien comido, pero con glucosas y presión arterial controlada. Usted está muy bien, siga así. Pero observaciones de algunos años, de hecho no tienen mucho. El sobrepeso es un factor importantísimo para la progresión de daño renal. Un objetivo de tratamiento es llevar al paciente a peso ideal. Si ustedes logran que su paciente baje de peso, van a ver cómo baja la creatinina. Luego dicen, ay, doctor, usted es bueno. Nada de bueno. O sea, si logran eso, pero tienen que ser puntuales en ese tema. Las nutriólogas tienen que ser puntuales. No solo darles la dieta, no sé si me veo ahí. Ya. Darles la dieta y ya. No volverlos a hacer. Hay que hacer una intervención nutricia con objetivos. Poner objetivos de reducción de peso en meses, en semanas, de acuerdo a las capacidades, ya todo, y obviamente haciendo una intervención nutricia de acuerdo a no solo a las necesidades, sino a las posibilidades de los pacientes. Si ustedes logran hacer eso, van a ver que su paciente va a bajarle la creatinina, la tasa de filtrado glomerular, la reducción va a ser mucho menor. El paciente se va a sentir muy bien. Y yo creo que es de los principales factores modificables entre nosotros y el paciente que llevan a un cambio muy importante en esto. Obviamente el control de la diabetes e hipertensión,
que ahí entra la habilidad farmacológica del clínico. Esa sí es de nosotros. Pero en cuanto al paciente y al ¿cómo se llama? Y establecer un buen programa de ejercicios y una reducción de peso es el 80% o quizá más de lo que podemos beneficiar a los pacientes. Por eso hago mucho énfasis en esto. Otras, pues dejar de fumar, de no agarrar la jarra, todo lo que ustedes ya saben de cuidados higiénico-dietéticos. Y ya cuando se encuentran en etapas un poquito avanzadas, restringir el potasio, el fósforo y algunas situaciones que vamos de la mano con nutriología. Aquí deben de acercarse a su nutrióloga de su unidad para que se empiece a empapar de esta situación y de los objetivos que ustedes quieren. ¿Sí? Yo cuando veo a un paciente, yo les pongo cuánto quiero de calorías, cuánto de gramos por kilo de peso por día. Cuando los pacientes ya se encuentran con insuficiencia renal avanzada, la dosis de proteínas al día es de 0.8 gramos por kilo día de peso ideal. Eso es lo que ustedes tienen que prescribir. Y si lo veo. A ver. Y una vez lo voy a poner acá. Voy a arreglar mi diapositiva con ustedes, inhibidores de la GLT2. Dapagliflozina, Empagliflozina, canagliflozina. canagliflozina, Inhibidores de SGLT2. ¿sí? EMPA. Ok. Estos fármacos ya están considerados de primera elección pero fíjense, para los que ya empiezan a tener riesgo de daño renal o ya tienen daño renal preestablecido, pero por arriba de 30 mililitros por minuto. Por debajo de esto, ya no funciona. ¿Sí? Entonces, eso lo tienen que tener pues muy bien, muy claro, ¿no? Fármacos de elección, nefroprotectores, para la hipertensión y ECA-YARA2, los que quieran, para el control glucémico número 1, los inhibidores de SGLT2, para los pacientes que tienen riesgo, los que ya tienen insuficiencia renal leve a moderada, pero no grave. Por debajo de 30 mililitros por minuto de tasa de filtrado glomerular ya no se pueden utilizar. El control o evitar hipercalemia, esto es con la dieta, ¿sí? Ya cuando su paciente empiece a elevar potasio, ya las medidas con nutriología, que no solo, muchos pensarían que es solo la realización de no coma plátano, no coma higos, no coma tomate, naranja, etc. Sino el manejo de los alimentos. Hay alimentos que se tienen que remojar por 24 horas, tirarles el agua, otra vez ponerlos en remojo, etcétera. Y este tipo de maniobras los explica bastante bien las nutriólogas para sacarle los electrolitos ¿cómo se llama? A las frutas y verduras y el paciente disminuye la ingesta de esto. Entonces, es una maniobra muy efectiva. Además del tratamiento con diuréticos, con ese tipo de medicamentos. Tratar anemia. La anemia por debajo de 10 de hemoglobina hay que tratar con eritropoyetina. Generalmente si tienen de 9 a 10, les dejo hierro y folatos tomados. Si en la siguiente visita no sube o incluso baja, ya le inicio eritropoyetina. ¿Qué dosis de eritropoyetina se hace? Se inicia a 80 unidades por kilo, que generalmente representa en un paciente joven, con poco peso, como 4,000 unidades a la semana, es una dosis semanal, o 2 veces a la semana. Y más o menos alguien moderado, es de 80 kilos,
4,000 unidades 2 veces a la semana. Se las pueden aplicar lunes y jueves, martes y sábado. Puede ser una estrategia buena, vigilando cada 3 semanas el incremento de la Una vez que la hemoglobina suba entre un objetivo que es entre 11 y 12, se deja, si sigue igual, le dejan la misma dosis. Si sigue incrementando, le reducen la dosis al 50%. Por ejemplo, si tienen 8,000 unidades a la semana, la hemoglobina sigue incrementando, llega a 12, ahí la pueden mantener. Si sube un poquito más de 12, reduzcanle a 4,000 una vez a la semana. Y con eso podría ser su dosis de mantenimiento. No la suspendan. En cuanto a alteraciones del metabolismo mineral, van a ver principalmente hipocalcemia e hiperfosfatemia. Aquí las intervenciones dietéticas en cuanto a los alimentos bajos en fósforo también pues es factible. Pueden usar quelantes de fósforo. ¿Cuál es el principal? Los que dependen del calcio. Cuando den calcio, denla con los alimentos. A la mitad de los alimentos se toman el calcio. El mismo calcio que el fósforo, porque quiere decir se une al fósforo y evita que se absorba a nivel del tracto gastrointestinal. Hay otros fármacos como el aluminio, que se ha dejado de utilizar porque la larva es tóxico, y hay otros fármacos con menos accesibilidad, como es el Sevelamer y y así, ¿no?